Yali, nena, toca Lilica el Tonac. Hoy, 6 de junio, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la quinta casilla de la tercera trecena, el Tonali, Macuili, Oso, Matli, 5 mono. Es una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Tengan cuidado, chicas, porque Oso Matli es una de las formas nahuálicas que toma Yayauqui Tezcatlipoca para seducir a las chicas hermosas. Y Yayauqui Tezcatlipoca, recuerda que lo tenemos como regente de la trecena Semazatl en su advocación de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Y no viene solo en este regir la trecena, porque la señora que lo acompaña como corregente es Tlazolteotl. Y Tlazolteotl también la tenemos en el numeral 5. Ella es la que viene en esta quinta posición con su ave cacalot. Y esta ave maravillosa que es de color negro y que en el sol se ve iridiscente y hasta agarra tonalidades azules. Por eso es que hoy me he puesto esta blusa color negro del rumbo y con estos dibujos, miren qué bonitas estos bordados en azul. Me siento como el mismo cacalot, con la energía, la fortaleza, la alegría que tiene Ozomatli. Recuerda que hoy vamos a hilar, vamos a bordar, vamos a ir tejiendo nuestro destino con la asesoría y con los dones que nos da, con toda esa esencia divina de Tlazolteotl, siendo también, si tú lo quieres así, un oso matli, un mono alegre, contento. Hoy nos toca ser los sembradores de cacao, de riqueza, de belleza. ¿Por qué de belleza? Porque Oso Matli trae como regente a Xochipilli. Y Xochipilli es ese príncipe florido. Cuando decimos príncipe es que es hermoso, que es joven, y cuando uno es joven tiene toda la fuerza, el arrojo que nos da nuestro corazón, porque el corazón dicen que sabe antes lo que sucede dentro de nosotros, antes que la mente, fíjense, el corazón lo percibe, lo siente, por eso dices, tengo mariposas en el estómago, ay, ya siento que la tripa se me arruga. Bueno, pues sí, porque primero sentimos y después, a través de esas sensaciones, es que nuestro cerebro interpreta. Así que hoy seamos ese canto florido, esa algarabía, ese gozo por la vida. Vamos de rama en rama, de árbol en árbol, transitando miles de contextos, porque en cada situación que tenemos desarrollamos un personaje. Y hoy nos toca hacer este arquetipo, Macuili o Somatli, que va a atrapar hoy tu mano. Porque, como me platicaba una recién mujer que conocí, decía, la mano que atrapa tu mano, ¿no? Ese es el Macuil, la mano. Entonces, estas manos que crean, que hablan, porque hasta si yo me quedara en silencio y les hiciera, estarían entendiendo este mensaje. ¿Y quién tenemos? ¿A quién tenemos como Señor de la Noche? A Cinteotl, nuestro maíz. Miren, tenemos dos advocaciones del gran Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne. Y son Xochipilli, que es la advocación juvenil de este gran numen, que es parte, o más bien que de él y de Tonacasiguat se desprende todo. Entonces tenemos la advocación juvenil de Tonacatecutli, que es Xochipilli. Su advocación nutricia, que es Cinteotl. Y la dualidad, pues está representada por Tlazolteotl, que es la advocación madura de la pareja de Tonacatecutli, de la gran Tonacasíhuatl. Así que venimos de un doble tonatio, con mucha energía del tona, del sol. Bueno, pues esta energía ahora la vamos a tener desde adentro, porque nos alimentamos de maíz, ¿no? Entonces viene desde adentro, desde esa cueva que protege el mismo Tepeyoloctli, siendo este mono maravilloso. Hay muchas conexiones en la mitología del mono con el ser humano y con el jaguar. Se dice que en la selva el ocelote o el jaguar pues tenía un ego muy exacerbado, se sentía pues grandioso porque en su piel su piel era blanca, blanca y preciosa. Imagínense
un felino como este jaguar blanco. Impresionante. Bueno, pues él se asumía así. Entonces los animalitos de la selva estaban ya enojados porque, pues como era muy egocentrista, pues con un zarpazo los dejaba todos lastimados y nadie podía acercársele. Y los monos le dijeron a los grandes señores creadores cómo podían hacer que este jaguar ya le bajara 2, 3 rayitas. Y ellos le dijeron, cuando pase este jaguar entre los árboles, ustedes agarren frutos maduros, aguacates, agarren aguacates y avéntenselos. Y bueno, pues eso hicieron. ¿Y qué creen? Que como estaban maduros, quedaron impactados en la piel de este ocelote. Y él por más, porque los gatos saben que se lamen, por más que se lamió y se lo quiso evitar, no pudo. Y quedó impregnado. Cuando él reconoció que estaba equivocado y se hizo más humilde, humilde viene de la palabra humus, quiere decir cuando se hizo pues como tierra fértil para que todo en él germinara y toda la simbología que hay alrededor, bueno, pues esas manchas se transformaron en estrellas o en flores, dicen algunos, y así es como el ocelote está pues con esos motes maravillosos. Y bueno, pues cuando el sol terminó, el segundo sol, recuerden que este sol terminó con fuertes vientos y los seres humanos se agarraron de los árboles y dijeron, no, no queremos morir, por favor ayúdennos. Y los seres sobrenaturales los transformaron en monos. En el mundo maya los monos son los Axit. Los hombres, mujeres de conocimiento están representados también con monos. Y bueno, pues después de toda esta introducción, les voy a leer algo sobre Macuili Ozomatli. Es el mono de corazón alegre. Ay, me acordé de una caricatura que me encantaba. Bueno, tú, Macuili Ozomatli, tú, estallido de la quinta posibilidad, no eres un número, eres la mano sagrada que brota del centro de la tierra, la garra de estrella que rasga la tiranía de los 4 rumbos. Macuili, Mike, tu mano, con sus 5 dedos de poder, no acaricia, transforma, amasa la arcilla del mundo, la convierte en un rostro que ríe, en un cántaro que guarda el licor de la alegría. Abres tu palma y allí florece el quincunce. Eres el centro que une, el corazón que bombea la sangre de la libertad a un universo estancado. Eres la acción, el movimiento perpetuo, el mono que salta del árbol de la quietud al abismo de la creación. Y en tu centro, como una araña de obsidiana tejiendo la realidad, está ella, Tlazolteotl, la gran paridora, medicina celestial, la que con sus muslos cósmicos da a luz soles y galaxias. Ella te habita, Ozomatli, teje tu destino con hilos de deseo, barre tus caminos con su escoba de estrellas y te arranca lo que ya es cadáver para que renazcas. Te concede su poder. Tu palabra no es palabra, es un veneno dulce que seduce a los dioses. Tu escucha no es oído, es un útero que acoge el verbo de otro. Tu generosidad no es acto, es un orgasmo del alma. Escucha el graznido del cacalo. ¡Cacá! ¡Cacá! Es tu propia inteligencia que te llama desde el vacío. No busques respuestas fuera. Este ser, esta ave de sabiduría, anida en tu cráneo. Picotea tus dudas hasta hacerlas sangrar en conocimiento puro. Y ahora baila, baila, mono divino, Ozomatli, ríete, no sonrías, explota en una carcajada que fracture la realidad. Tu risa es el mejor regalo que nos puedes dar. Es el analgésico, una endorfina sagrada que inunda las venas. Cada carcajada es un mensaje a tu columna vertebral, un exorcismo que expulsa la angustia, el miedo, la maldita seriedad. Ríete en tu propia desgracia hasta que la desgracia, avergonzada, se disuelva. Eres el mono juguetón, el artista ágil que sortea el peligro con una pirueta. Mira tu cola, no es un apéndice,
Es una antena psíquica que te conecta con la tierra y el cielo, la herramienta que te da equilibrio en el filo de la navaja de la existencia. Abraza tus miedos, acógelos como el mono acoge a su cría. Desparasítalos, límpialos con el peine del cariño hasta que revelen el tesoro que esconden. No caminas, danzas, porque tu regente es él, el príncipe florido, Xochipilli. Tu cuerpo es su templo, pinta con la mariposa de los mundos alterados. Eres el éxtasis sagrado, el placer que es plegaria, el arte es vida. Eres el escriba divino, el mono que se sienta ante el lienzo del universo para pintar. Pintas glifos con chocolate derretido, porque tú, Ozomatli, eres el sembrador del cacao, la moneda de lujo del espíritu, la abundancia que brota de la alegría. Eres el arrogante y sublime Humbats, el talentoso Hun Chuen, cuya genialidad es un don de los dioses mayas. No te olvides de Yayauquitezcatlipoca. Él, el espejo humeante, se disfraza de ocelote, se disfraza de ti, se vuelve mono para seducir a la creación en el mercado de las ilusiones. Eres su travesura sagrada. Y por la noche, cuando el mundo duerme, te alimenta él, Sinteot, el señor Mazorca. No vaciles, devora el sustento de los dioses. Cada grano de maíz es una gota de tona, de fuerza vital que te llena. Tu carne no es carne, es la masa sagrada. Tus huesos no son huesos, son el jade del renacimiento. Yo conjuro, así que escúchame, Macuili Ozomatli, encarnación de la agilidad sagrada. No pidas permiso, posee mi cuerpo. Hoy yo mismo soy lo que tú, ser flexible que rompe sus creencias rígidas como se rompe un hueso seco. Soy el artista, el bufón, el amante, el sabio, que hoy Tlazolteotl teja a través de mis manos, que Xochipilli cante a través de mi garganta, que Sinteotl me nutra hasta la médula. Oh Macuili, Ozomatli, ríe, ríe ahora, lanza una carcajada tan poderosa que los astros giren y el cosmos entero reconozca que tú eres divino, alegre e imparable, porque eres libre. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy toca reírnos, sentir la magia de Macuili Ozomatli.